Hay un tipo de cansancio que dormir no arregla. Un cansancio más profundo, silencioso, constante. No siempre viene del esfuerzo físico. Muchas veces viene de la mente. De vivir demasiado tiempo sosteniendo presión emocional, pensamientos constantes, preocupaciones, ansiedad y agotamiento interno sin realmente detenerte nunca. Y lo peor es que muchas personas se acostumbran a vivir así. Se despiertan cansadas, pasan el día mentalmente agotadas, pierden motivación lentamente, pierden energía, pierden claridad y poco a poco dejan de sentirse realmente vivas. La mayoría piensa que está simplemente desmotivada, pero muchas veces el problema no es falta de disciplina ni pereza, es agotamiento interno acumulado durante demasiado tiempo, porque la mente humana no fue diseñada para vivir permanentemente acelerada. Y aún así, eso es exactamente como vive la mayoría, siempre pensando, siempre preocupándose, siempre consumiendo estímulos, siempre intentando resolver algo, nunca descansando realmente. Incluso cuando el cuerpo está quieto, la mente sigue corriendo. Pensamientos, ansiedad, comparaciones, miedo al futuro, presión, ruido constante. Y cuanto más tiempo vives dentro de ese estado, más desconectado te sientes de ti mismo. Entonces aparece algo peligroso. Empiezas a funcionar en piloto automático. Te levantas, haces lo necesario, sobrevives el día, pero internamente te sientes vacío, sin energía real, sin entusiasmo, sin conexión emocional con la vida. Y poco a poco empiezas a pensar que algo está mal contigo. Pero muchas veces no estás roto, simplemente estás agotado, mentalmente agotado, emocionalmente agotado. Y una mente agotada pierde lentamente la capacidad de sentir claridad, motivación y presencia. El problema es que el mundo moderno normalizó completamente este estado. Vivir cansado parece normal. Vivir estresado parece normal. Vivir mentalmente saturado parece normal. Entonces, la mayoría nunca se detiene realmente a observar cuánto desgaste interno lleva acumulando durante años. El Zen entiende algo profundamente importante. Una mente que nunca descansa de sí misma termina colapsando lentamente. Porque el cansancio emocional no aparece de golpe, se acumula silenciosamente. Día tras día, pensamiento tras pensamiento, presión tras presión. Hasta que un día simplemente ya no tienes energía para nada. Y entonces intentas obligarte a seguir funcionando igual. Te exiges más, te culpas por no tener ganas, te comparas con otros. Pero cuanto más te presionas desde el agotamiento, peor se vuelve todo. Porque una mente cansada no necesita más presión, necesita espacio, silencio, descanso interno. La mayoría no sabe realmente descansar. Cree que descansar es simplemente distraerse, consumir contenido, mirar el móvil, mantener la mente ocupada de otra forma. Pero eso muchas veces no es descanso real, porque la mente sigue recibiendo estímulo constantemente, y una mente sobreestimulada nunca recupera completamente energía. Por eso muchas personas sienten agotamiento incluso después de descansar. Porque el problema no era solo físico, era mental, emocional, interno. El Zen enseña algo muy distinto. Antes de intentar recuperar motivación, primero necesitas recuperar presencia. Porque una mente agotada pierde conexión con el presente. Vive demasiado atrapada entre ansiedad, presión y ruido mental constante. Y cuanto más desconectado estás del presente, más agotamiento sientes. Piensa en cuánto tiempo pasa la mayoría preocupándose por cosas que todavía no ocurrieron, o reviviendo constantemente cosas pasadas, o comparándose con otras personas. Todo eso consume energía mental enorme. Y poco a poco la mente pierde capacidad de sentirse ligera. Todo empieza a sentirse pesado, incluso las cosas pequeñas. También ocurre algo importante. Cuando llevas demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente, tu cuerpo empieza a protegerse apagando parte de tu energía. Pierdes motivación,
pierdes ganas, pierdes entusiasmo, porque internamente estás saturado. Y aunque intentes seguir funcionando igual, algo dentro de ti ya no puede sostener el mismo ritmo. Eso no significa debilidad. Significa que llevas demasiado tiempo ignorando el estado real de tu mente. El Zen enseña a detenerte antes de romperte completamente, a escuchar el cansancio en lugar de pelear constantemente contra él. Porque muchas veces el agotamiento no es un enemigo, es una señal de que algo dentro de ti necesita atención, necesita calma, necesita espacio. Pero la mayoría tiene miedo de detenerse, porque cuando aparece silencio, aparecen también emociones, pensamientos y cansancio acumulado que llevaban muchísimo tiempo evitando sentir. Entonces vuelven rápidamente al ruido. Más distracción, más contenido, más trabajo, más estimulación. Cualquier cosa para no quedarse realmente consigo mismos. Pero cuanto más huyes constantemente del agotamiento interno, más profundo se vuelve, porque nunca permites que la mente realmente respire. Nunca permites que el sistema nervioso se calme completamente. Nunca permites que exista verdadero silencio dentro de ti. Y poco a poco, algo dentro de ti empieza a apagarse. No de golpe, lentamente. Pierdes energía emocional, pierdes claridad, pierdes presencia. Y la vida empieza a sentirse cada vez más pesada. Pero aquí está lo importante. Todavía puedes volver a sentir calma. Todavía puedes recuperar conexión contigo mismo. Todavía puedes salir de ese agotamiento interno. Pero primero necesitas dejar de pelear constantemente contigo mismo. Porque quizás no necesitas exigirte más. Quizás necesitas empezar a escucharte por primera vez en mucho tiempo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un like si últimamente te sientes mentalmente agotado, sin energía y desconectado de ti mismo. Porque muchas personas no están perdiendo motivación. Están perdiéndose lentamente dentro del cansancio emocional y el ruido constante. Este canal existe para ayudarte a recuperar calma, claridad y paz mental. Para que dejes de vivir permanentemente saturado. Para que aprendas a descansar también por dentro, no solo físicamente. Ahora sigue con la segunda parte. Aquí es donde empieza la verdadera recuperación interior. El problema de vivir agotado durante demasiado tiempo es que poco a poco empiezas a olvidar cómo se siente estar realmente en paz. Te acostumbras al ruido mental, a sentir cansancio constante, a despertar sin energía, a sentir presión incluso cuando no está ocurriendo nada grave. Y llega un punto donde vivir agotado empieza a parecer normal. Ese es el verdadero peligro, porque cuando el cansancio emocional se convierte en tu estado habitual, dejas de escucharte realmente. Ya no te preguntas cómo estás, solo intentas seguir funcionando, sobrevivir el día, cumplir responsabilidades, mantenerte en movimiento aunque internamente cada vez tengas menos energía. Y cuanto más tiempo vives así, más desconectado te sientes de ti mismo. La mayoría piensa que necesita más motivación, más disciplina, más productividad. Pero muchas veces una mente agotada no necesita exigirse más. Necesita descanso real, no solamente físico, mental, emocional, interno. El Zen entiende algo profundamente importante. Una mente saturada pierde la capacidad de sentirse ligera. Por eso cuando llevas demasiado tiempo bajo presión emocional constante, incluso las cosas pequeñas empiezan a sentirse pesadas. Responder mensajes cuesta. Tomar decisiones cuesta. Concentrarte cuesta. Disfrutar cuesta. Todo requiere más energía de la que antes necesitabas. Y lentamente empiezas a sentir que algo dentro de ti se está apagando. Pero muchas veces no estás roto, estás saturado. Porque el cansancio emocional no siempre viene únicamente de lo que haces físicamente. Muchas veces viene de todo lo que cargas mentalmente todos los días. Preocupaciones constantes, ansiedad acumulada, pensamientos repetitivos, presión interna.
miedo al futuro, comparaciones, expectativas imposibles. Todo eso consume energía incluso cuando aparentemente no estás haciendo nada. Por eso muchas personas despiertan ya agotadas, porque el cuerpo durmió, pero la mente nunca descansó realmente. Siguió pensando, siguió anticipando, siguió preocupándose, siguió sobreviviendo. Y una mente que nunca se detiene termina agotándose profundamente. El problema es que hoy casi nadie sabe cómo descansar de verdad. La mayoría simplemente cambia un tipo de estímulo por otro. Trabajo, pantallas, contenido, redes sociales, ruido constante. La mente nunca queda completamente en silencio. Nunca respira realmente. Y cuanto más tiempo vives sobreestimulado, menos capacidad tiene tu sistema nervioso de relajarse profundamente. Por eso, incluso durante momentos de descanso, muchas personas siguen sintiendo ansiedad interna. Porque el cuerpo está quieto, pero la mente sigue acelerada. Y una mente acelerada constantemente termina perdiendo conexión consigo misma. El Zen enseña algo completamente distinto. No llenar constantemente cada segundo de tu vida. No escapar inmediatamente hacia distracciones cada vez que aparece silencio. Aprender a permanecer quieto. Aprender a respirar sin prisa. Aprender a estar presente aunque la mente quiera correr constantemente hacia preocupaciones. Eso parece algo pequeño, pero transforma profundamente el estado interno. Porque poco a poco el sistema nervioso empieza a calmarse. La respiración cambia, los pensamientos desaceleran, el cuerpo deja de sentirse en alerta constante y algo dentro de ti empieza finalmente a descansar. La mayoría lleva tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que ya no recuerda cómo se siente simplemente existir sin presión continua. Siempre hay algo pendiente, algo que resolver, algo que mejorar, algo que preocuparse. Entonces, incluso cuando podrían descansar, su mente sigue funcionando como si hubiera peligro constante. Y vivir así destruye lentamente la energía interior. También ocurre algo importante. Cuando llevas demasiado tiempo agotado, empiezas a perder conexión emocional con la vida. Las cosas dejan de emocionarte igual. Pierdes entusiasmo, pierdes motivación, pierdes presencia. Y eso asusta muchísimo a muchas personas. Piensan que se volvieron vacías o frías, pero muchas veces no es falta de emoción. Es agotamiento profundo, porque una mente cansada entra lentamente en modo supervivencia. Ya no tiene energía suficiente para sentir intensidad emocional constantemente. Entonces empieza a apagarse poco a poco para protegerse. Y cuanto más ignoras ese estado, más profundo se vuelve. El Zen enseña a escuchar el cansancio antes de romperte completamente. Eso requiere honestidad, porque muchas personas llevan años fingiendo que están bien. Siguen funcionando, siguen trabajando, siguen sonriendo, pero internamente están completamente agotadas. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se permiten admitirlo. Porque sienten culpa por descansar, culpa por detenerse, culpa por no rendir igual que antes, como si siempre debieran estar produciendo algo para tener valor. Y esa mentalidad destruye lentamente la paz mental. Una mente agotada no se recupera desde más presión. Se recupera desde espacio interno, desde calma, desde silencio, desde dejar de pelear constantemente consigo misma. Y quizás esto es algo que necesitas escuchar ahora mismo. No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas tener todo claro ahora mismo. No necesitas seguir exigiéndote al límite mientras internamente estás roto de cansancio. A veces lo más importante no es avanzar más rápido, es detenerte antes de destruirte completamente. El Zen enseña precisamente eso, escuchar tu estado interno con honestidad. Aprender a respetar tus límites mentales y emocionales en lugar de ignorarlos constantemente. Porque no eres una máquina. Y cuanto más intentas vivir como una, más desconectado terminas de ti mismo. También empiezas a darte cuenta de cuánto tiempo pasaste viviendo únicamente reaccionando,
sin verdadera presencia, sin verdadera calma, solo sobreviviendo entre obligaciones, pensamientos y presión constante. Y poco a poco nace una comprensión distinta. Quizás no necesitas convertirte en alguien completamente nuevo. Quizás simplemente necesitas volver a ti mismo, volver al presente, volver al silencio, volver a respirar sin tanta presión, volver a sentir la vida sin correr constantemente detrás de algo. Y aunque eso parezca simple, cambia profundamente la mente, porque poco a poco empiezas a recuperar espacio interno. El ruido disminuye, la ansiedad baja un poco, la mente se siente más ligera. No de golpe, pero lentamente algo dentro de ti vuelve a despertar. Empiezas a disfrutar cosas pequeñas otra vez. El silencio, caminar tranquilo, sentarte sin hacer nada, respirar profundo, mirar el cielo. Momentos simples que antes tu mente agotada ya no podía sentir realmente, y eso empieza a devolverte conexión contigo mismo. El cansancio emocional no desaparece únicamente durmiendo más. Desaparece cuando dejas de vivir permanentemente en guerra contigo mismo. Ese es el verdadero cambio. Porque una mente en paz no nace de exigirte hasta colapsar. Nace de aprender a escucharte antes de romperte completamente. Y cuando empiezas a hacer eso, algo cambia profundamente dentro de ti. Ahora hay más calma, más espacio, más respiración, más presencia. Porque por primera vez en mucho tiempo, dejas de correr constantemente contra tu propia mente.